cosa? El cielo, ¿tendrá alguna frontera? Me asustas cuando hablas así. ¿Nunca te has preguntado por qué, para qué, cuándo, cómo, quién? No tengo todas las respuestas a tus preguntas, pero sé quién. I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. Coming in hot. Shoot that. Hey, why not? Yeah, coming in hot. ¿Qué tal, jóvenes de Cromático? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes y dar la última parte de nuestra serie Más sabios que los sabios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del último animal de esta serie, así que yo estoy muy expectante de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero antes de cualquier cosa vamos a orar para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar expuestos a tu palabra, Señor, y saber que tu palabra nunca vuelve vacía. Y en esta tarde yo te pido que tú uses mi vida, Señor, para enviar este mensaje y que pueda ser de mucha bendición para todos los que lo escuchen. Señor, tú conoces nuestras vidas y conoces lo que necesitamos, y tu palabra es útil para hacer la obra en nuestras vidas. Te damos toda la gloria solo a ti, Jesús. Amén. Bien, quiero leerte el pasaje central que hemos estado estudiando ya por estas 3 semanas anteriores, y dice así: Proverbios capítulo 30, verso 24 en adelante. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Bien, es maravilloso ver cómo Dios usa estos animales para enseñarnos principios espirituales fundamentales, y cómo verdaderamente la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría de los hombres. Estos 4 pequeños animales nos enseñan muchísimas cosas que tienen aplicaciones distintas en nuestras vidas. Por ejemplo, de las hormigas hemos aprendido a tener previsión, a ser hombres y mujeres jóvenes que sean precavidos, que guardan su alimento para el invierno. También hemos aprendido de los conejos a ser trabajadores y a poner nuestra seguridad en Jesús. También hemos aprendido acerca de las langostas, que son muy trabajadoras, pero que trabajan en equipo, que suman fuerzas para hacer grandes cosas. Y hoy vamos a aprender acerca de las arañas, y vamos a aprender que nosotros somos útiles, y a través de esa manera de ser útiles, estar posicionados en los lugares donde Dios quiere que estemos. La Biblia nos enseña que verdaderamente todos nosotros ahora en Cristo Jesús hemos recibido dones y talentos que nuestro Padre Dios nos ha dado como Él ha querido. Y a través de esos dones y talentos nosotros podemos ser usados por Dios y ser puestos en lugares estratégicos donde Dios quiere que estemos. Así como estas arañas, que son insectos tan pequeños, a veces tan insignificantes, pero están en los lugares más grandes, como en este caso el palacio de un rey. En la antigüedad, estas arañas estaban
en los techos, estaban en los rincones, y se cree que en los palacios de los reyes había muchas telarañas en las partes superiores, y muchas veces estas arañas se dejaban ahí con el propósito de que fueran útiles para cazar y comerse insectos que no eran bien vistos. Así que las arañas podríamos decir que era un mal bien visto dentro de los palacios de los reyes. Y el principio que aprendemos nosotros de todo esto es que verdaderamente nosotros, aunque somos considerados pequeños o somos considerados como personas no fuertes, en las manos de Dios podemos ser grandemente útiles y podemos ser usados por Dios y ser puestos en lugares estratégicos donde Dios quiere llevarnos. Mientras estaba meditando en todo esto, vino a mi mente, a mi corazón, algunos pasajes en la segunda carta a Timoteo. Me encanta la primera y la segunda carta a Timoteo. Son pasajes que constantemente estoy leyendo y revisando, me identifico mucho con ello. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, vemos algo que creo que puede embonar perfectamente con esto que estamos hablando. Timoteo, como tú sabes, era un joven que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Él era alguien que había aprendido de la palabra de Dios por su madre y su abuela. Fue un joven que verdaderamente manifestó en su vida una fe genuina, una fe que no era fingida. Pablo identificó eso en él y le pidió acompañarlo en sus viajes misioneros. En estos viajes Timoteo aprendió mucho, pasó por varias circunstancias, por varias situaciones. En algunos momentos le tocó ser encarcelado junto a Pablo y le tocaron algunos golpes y algunas circunstancias muy difíciles, pero todo esto fue llevando a Timoteo a cumplir los propósitos de Dios, aquel llamado que Dios había puesto en él. Cuando vamos a la segunda carta, vemos en el tiempo histórico, bíblico, que Pablo en ese momento estaba encarcelado y él sabía que su muerte estaba muy próxima, y de hecho se cree que la segunda carta a Timoteo es la última de las cartas de Pablo. Era una especie de despedida, dándole los últimos consejos a su discípulo amado, a su hijo espiritual llamado Timoteo. Así que yo creo que tú y yo nos podemos identificar mucho con Timoteo, porque era un joven con una gran responsabilidad. Era un joven que quizá era considerado inferior, o quizá era considerado poca cosa por su juventud, pero fue grandemente usado en las manos de Dios. Y quisiera que fueras conmigo a segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y Pablo le dice estas cosas a su hijo espiritual: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escucha esto. Esto que acabamos de leer verdaderamente es con el propósito de animar a Timoteo. Es con el propósito de que pudiera él reanimarse en el llamado que él tenía. Ahora, ojo con esto, no quiere decir que Timoteo estaba de flojo o que Timoteo había dejado su llamado. Esta segunda carta que Pablo escribe a su hijo es con el propósito de que él pudiera recibir ánimo y aliento. Escucha esto, las circunstancias que estaba viviendo Timoteo eran adversas. Por ejemplo, podemos ver que Timoteo había pasado por algunas enfermedades. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, tú puedes ver que Pablo le dice que cuide de su estómago por sus enfermedades que él había tenido. También vemos que en ese contexto de adversidad, su padre espiritual, Pablo, estaba encarcelado. De hecho, desde la cárcel estaba enviando su carta. También vemos que el imperio romano estaba arreciando con la persecución en ese momento. Y por si fuera poco, en el lugar geográfico donde Timoteo estaba viviendo y sirviendo, estaba plagado de situaciones pecaminosas y constantemente había tentaciones. Por eso Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles. Por si fuera poco, también Pablo le describe a su hijo espiritual diciéndole que nadie tome en poco tu juventud, porque él estaba siendo menospreciado también por ser joven por algún sector de la iglesia. Así que todo este contexto contrario pudo haber desanimado en algún momento a Timoteo. Y es entonces como Pablo le escribe, le dice: te aconsejo que avives el fuego, que avives el don que fue dado por imposición de mis manos. Y aquí vemos un principio muy especial. El fuego tiende a apagarse. Así que Pablo
le anima para que pueda haber nuevamente en Timoteo la oxigenación, para que hubiera una combustión y se hiciera de nuevo esa combustión y pudiera reavivarse el fuego de la pasión de servir a Dios. Hay 3 palabras que yo quisiera que hoy tú pudieras recibir y que pudiéramos meditar y que de alguna manera nos llevara a entender lo que Dios quiere que hoy recibamos. La primera palabra es útil. Tú eres útil en las manos de Dios. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo ha repartido dones como Él quiere. Eso quiere decir que desde el momento que tú recibiste a Cristo como el Señor de tu vida, tú has recibido dones. Quizá no sabes que están ahí, quizá ya has ejercitado alguno de ellos, quizá estás por descubrir y por pulir más dones que el Espíritu Santo ha puesto y derramado sobre tu vida. Pero tú eres útil en el reino de Dios. Tú eres alguien que Dios quiere utilizar. Así que esta palabra debe estar siempre resonando en nuestra mente. Nosotros somos útiles. Timoteo fue un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora él necesitaba recordar lo que había recibido de parte de Dios. Aunque Pablo había puesto sus manos, este don no venía de Pablo, este don venía de Dios. Dios usó a Pablo como un instrumento para reafirmar a su hijo espiritual, para animarlo, para fortalecerlo. Pero este don, este llamado, venía desde el cielo. Pablo también le escribe a este joven que recuerde que ese llamado viene con un propósito y que es un llamado celestial, así como el llamado que tú tienes. Recuerda, tú eres útil en las manos de Dios. La segunda palabra que yo quisiera que en esta tarde tú recordaras es excelentes. Dios quiere que nosotros seamos excelentes, que nos esforcemos. Pablo también le dice a su hijo espiritual en 2 de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. Es necesario que una vez que sepamos que somos útiles, podamos pulir los dones que hemos recibido y busquemos ser excelentes. Escucha esto, la diferencia entre ser un profesional y ser excelente es que el profesional tiene la tendencia a querer impresionar y llevarse la gloria. Cuando nosotros buscamos la excelencia, es una virtud que busca siempre exaltar a Dios. Es una virtud que emana de alguien que verdaderamente quiere dar a conocer a Jesús. Y nosotros hemos sido llamados a ser excelentes, a esforzarnos en la gracia que hemos recibido de parte de Dios. La Escritura también dice, y todo lo que hagan, hacedlo como para el Señor. Y el Señor es digno de lo mejor. Él es digno de nuestro mejor esfuerzo, de las mejores cosas. Así que hemos sido llamados también a ser excelentes. Y número 3, apasionados. Fíjate lo que dice la Escritura también, después de que Pablo le dice que aviva el fuego en su vida. En el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha esto. El ser apasionado es responsabilidad de nosotros. El ser apasionado es algo que nosotros podemos producir a través de conocer a Jesús y de saber lo que Dios nos ha dado. Pablo le está diciendo a su hijo espiritual que avive ese fuego, que verdaderamente vuelva a encenderse en él esa pasión por servir a Dios. Y también le recuerda que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía o un espíritu de temor, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos ser jóvenes apasionados por el Señor, tomando los recursos que Dios nos ha dado para servir a Dios e impactar el lugar donde Dios nos ha colocado. Así como esas arañas que quizá son menospreciadas y vistas como poca cosa, pero están en los mejores lugares. De la misma manera, cuando nosotros sabemos que tenemos un propósito y que somos útiles y que empezamos a perfeccionarnos en la gracia y a pulir los dones que tenemos, el Señor entonces nos va poniendo y colocando en los lugares que Él ha designado para que podamos servirle y podamos ser de gran bendición y extender el reino de los cielos en esta tierra. Me encanta que Timoteo aprendió esta lección. Él recibió esto.
Ahora, él sabía que tenía recursos de parte de Dios. Yo quiero decirte que hay recursos de los cuales Dios te ha dotado, que son recursos maravillosos y poderosos. Fíjate bien, el primer recurso que vemos en esta enseñanza que Timoteo tenía era el poder de Dios. En el verso 7 que acabo de leer dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por cierto, la cobardía y el temor son una de las estrategias y herramientas que Satanás usa para paralizarte, para estorbarte, para entorpecer la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra. Pero escucha, lo que Dios nos ha dado es mucho más poderoso, mucho más fuerte que la oposición del enemigo. Y lo primero que Pablo le dice es un espíritu de poder. El poder de Dios está con nosotros y está en nosotros. Dios nos ha dado ese recurso, el recurso de su poder. En el verso 8 lo podemos ver también. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate bien esto. Pablo estaba consciente en que su hijo iba a pasar por aflicciones, que su hijo iba a pasar por situaciones muy difíciles, y le dice, no te avergüences de dar testimonio ni siquiera de Jesús ni de mí que estoy preso, pero le dice, mediante el poder de Dios. Nosotros vamos a poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado por el poder de Dios que fluye y emana de nosotros. Segundo recurso que Timoteo tenía. En el verso 9 vemos la gracia. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos impresionantemente y reforzado el principio que enseñamos, somos útiles. Dios nos ha llamado con un propósito. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino que Él quiso salvarnos y llamarnos con un llamamiento santo. Pero vemos aquí y la gracia. Ese es el segundo recurso que Dios nos ha dado, la gracia. Me encanta como el apóstol Juan lo escribe en el Evangelio, gracia sobre gracia. Porque ciertamente hemos recibido gracia al ser perdonados por nuestros pecados y ser ahora miembros de la familia de Dios. Es algo que no merecemos y la gracia es algo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Pero una vez que hemos sido salvos, ahora recibimos gracia sobre esa gracia, y esa gracia no solamente es el regalo inmerecido, sino es la capacidad que Dios da para vivir en esta tierra, para enfrentar las situaciones de nuestra vida. Y Pablo le revela a su hijo Timoteo que tenemos esa gracia de Dios en nuestras vidas. Tercer recurso, en el verso 14 dice de esta manera la palabra de Dios: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué maravilloso. Pablo le recuerda a su hijo espiritual que el Espíritu Santo mora en nosotros. Este recurso tan maravilloso, la tercera persona de la Trinidad divina, mora ahora dentro de nosotros y nos da la capacidad y nos da la fluidez y nos da la sabiduría para hacer la obra de Dios. Recuerda, esto no se trata de nosotros. Nosotros somos pequeños, nosotros somos frágiles, pero Dios, nuestro Dios, es tan grande y poderoso, y Él tiene un propósito para ti. Él tiene un lugar estratégico para ti. Tu trabajo y mi trabajo en este momento es prepararnos, es creerle a Dios, es tomar los recursos que Dios nos ha dado para entonces ser impulsados por su Espíritu Santo y cumplir sus propósitos en esta tierra. No dejes que nada te detenga, no dejes que la adversidad paralice, no dejes que nuestro propio pecado o nuestras propias oposiciones internas se interpongan para que cumplas el llamado de Dios. Si algo te está estorbando, si algo te está impidiendo, si es el egoísmo, si es la indiferencia, si es algo externo a ti, en el nombre de Jesús toma autoridad y desecha todo eso, porque tú has sido llamado para cosas grandes, para la gloria de Dios. Y así como ese pequeño animalito está en los mejores lugares, tú has sido llamado para estar en el mejor lugar, a la diestra de Dios, reinando con Cristo, si es que padecemos con Él en esta tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda, eres útil, eres llamado a ser excelente y eres llamado a ser un apasionado por Dios. Bendiciones.